Hola mis amores, buenos días. Trataré de subir todos los capítulos que nos hacen falta. Como siempre, ustedes ayúdenme siguiendo mi canal y no olviden dejar su bonito like. Seguimos con Carlos y Debbie, capítulo 8. No quiero ensuciarme. Olivia se enfureció aún más. De repente sintió un líquido caliente fluir de su nariz, así que extendió la mano solo para descubrir que se trataba de sangre. «Te mataré, perra», exclamó rabiosamente. De inmediato corrió para abalanzarse sobre Debbie, pero sus amigos la atraparon antes de que pudiera tocarla. «Cálmate, Olivia, no lo hagas. No somos rival para ellos. Tienes razón, acabas de operarte la nariz el mes pasado. ¿Qué pasaría si te golpearan ahí?» Olivia ansiaba vengarse de Debbie, pero apenas escuchó las palabras de sus amigas, se quedó inmóvil mientras palidecía. Debbie se dio cuenta de que ninguno de ellos pensaba pelear, así que lanzó una risa burlona y se fue con Karen. Olivia pisoteó con furia mientras las veía alejarse. Acababa de sufrir una humillación tan grande que no perdonaría fácilmente a Debbie. Su mirada se volvió colérica. De inmediato sacó su celular y llamó a su nuevo novio, Terence, el hijo del decano. Olivia empezó a llorar desesperadamente apenas él respondió. Por un momento el hombre se quedó atónito cuando escuchó sus sollozos. «Oye, bebé, ¿qué pasó?», preguntó consolándola. «¿Quién te hizo llorar?» «Debbie», respondió ella entre llantos. «Está bien, no llores, tus lágrimas rompen mi corazón. No te preocupes, no importa lo que pase, te ayudaré a desahogar tu ira», dijo Terence tranquilizándola pacientemente. Olivia se alegró al darse cuenta de que él había mordido el anzuelo. Sin embargo, fingió mostrarse reservada. «¿Puedes intentar darle un demérito en su registro?», preguntó. No podía evitar enfurecerse cada vez que pensaba en la actitud arrogante de Debbie. A sus ojos ella era una sinvergüenza que no tenía derecho a presumir nada. Terence se rió entre dientes. «Bueno, sí puedo hacerlo, pero ¿qué pasa con mi propuesta anterior? ¿Puedes aceptar?». Sabiendo lo que quería decir, Olivia se sintió tan disgustada que estuvo a punto de vomitar. Si no fuera por la influencia de la familia Peirce, nunca se habría fijado en el fenómeno de Terence, y mucho menos estaría con él. «¿Estás de acuerdo?», insistió Terence al no obtener una respuesta. Olivia apretó los dientes pensando en Debbie. «Está bien», contestó a regañadientes. Mientras tanto, la otra se encontraba de muy buen humor, ya que se había deshecho de Olivia. Ella y Karen conversaron entre risas durante el camino de regreso a la residencia de los estudiantes. Acababan de llegar al edificio cuando de repente sonó el celular de Debbie. Era un número desconocido, pero aún así ella contestó. «Hola», saludó cortésmente. «¿Puedo saber quién habla?» «Hola, ¿es usted la señorita Debbie Niang? Mi nombre es Paul Harp, el asistente del decano». «Oh, sí, señor Harp. ¿Qué puedo hacer por usted?», respondió Debbie mientras le guiñaba un ojo a Karen para indicarle que se callara. «Bueno, en realidad llamo para comunicarle que recibimos un informe acerca del problema que causó en un bar. ¿Acaso no sabe que es una violación de las reglas
y las regulaciones de esta escuela? La junta escolar lo discutió y llegamos a una decisión. Lamento informarle que le daremos un demérito a su registro. ¿Demérito? Pero, señor Harp, debe haber algún malentendido. Cuando escuchó las palabras de Debbie, Karen adquirió una mirada seria y se inclinó más hacia su amiga para intentar escuchar la conversación. No, señorita Niang, este es un problema serio. La escuela no sacaría conclusiones precipitadas sobre este asunto. Lo hicimos verificar y confirmamos que es cierto. ¿Tiene alguna objeción? Bueno, en vista de que ya lo ha confirmado, ¿de qué servirá presentar una objeción?, contestó Debbie malhumorada. Obviamente era una víctima de acoso. Como así se convirtió en una alborotadora. Tenga cuidado con su actitud, señorita Niang. Como no desea presentar ninguna objeción, emitiremos el aviso de acción disciplinaria en unos días. Eso es todo, anunció Paul y colgó el teléfono. Debbie estaba furiosa, pero antes de que pudiera decir algo, su celular volvió a sonar. Era otro número desconocido. Dime, Debbie, ¿cómo se siente recibir un demérito? ¿Estás molesta?, preguntó una voz llena de sarcasmo apenas ella contestó. Era un tono rasposo y masculino que sonaba desagradable y obsceno en sus oídos. ¿Quién más podría ser? Era Terence, el hijo del decano que siempre la molestaba. Ahora Debbie entendía por qué había obtenido un demérito en su registro sin motivo alguno. Así que fuiste tú quien lo hizo, murmuró con una mueca. Eres muy inteligente, pero no puedes culparme. Golpeaste a mi novia, ¿verdad?, replicó este orgullosamente. Debbie recordó la disputa con Olivia hace un momento y finalmente entendió lo que estaba pasando. Muy bien, ustedes dos son la pareja perfecta. Terence era tan idiota que no percibió el verdadero significado de sus palabras. ¿Cómo te sientes ahora?, volvió a insistir con una voz complaciente. ¿Te arrepentiste? Pero tengo una oferta para ti. Si aceptas acostarte conmigo, puedo ayudarte a lidiar con este asunto. Debbie lanzó una pequeña risa. No, gracias, respondió. No quiero ensuciarme. Tú. Terence estaba tan enojado que quiso insultarla, pero antes de que pudiera empezar a hablar, ella colgó la llamada. Luego bloqueó su número. Karen no podía seguir conteniendo su ansiedad. ¿Qué pasó?, preguntó apenas su amiga colgó. ¿Por qué obtuviste un demérito? El asistente del decano dijo que armé un escándalo en el bar. Debe estar refiriéndose a lo que sucedió en mi fiesta de cumpleaños, respondió Debbie encogiéndose de hombros. Sin embargo, tenía una expresión bastante tranquila. No puedo soportarlo. Alguien está conspirando a tus espaldas. Debe ser esa perra de Olivia, espetó Karen, tan molesta que su saliva casi salpicó al rostro de Debbie. Ella le dio unas suaves palmaditas a la espalda. No importa, de verdad. Vamos al decano y aclaremos las cosas, insistió Karen. De inmediato arrastró a su amiga hacia la oficina del decano a pesar de su negativa. Cualquiera que no supiera la verdad pensaría que ella era la agraviada. Cuando llegaron a su destino, Karen tocó la puerta por un largo rato, pero nadie respondió. El decano no está. Volvemos otro día, sugirió Debbie.
Luego se dio la vuelta y bajó las escaleras. Realmente no le importaba, incluso le parecía conveniente de que el decano no estuviera en su oficina. Capítulo 9. Encuentro con Carlos. Brandon Peirce, el decano de la universidad, se encontraba en la entrada, caminando de un lado a otro con nerviosismo mientras se secaba ocasionalmente el sudor frío de la frente. 10 minutos más tarde, una larga limusina se detuvo bastante cerca. Brandon trotó hacia el vehículo y esperó respetuosamente a que saliera el distinguido invitado. Luego inclinó la cabeza apenas la puerta se abrió desde adentro. Señor Wu, es un honor tenerlo aquí. En nombre de todos los maestros y estudiantes, me gustaría agradecerle su inversión de $1,000 millones a nuestra universidad. Carlos estaba vestido con un elegante traje negro hecho a la medida. Su rostro inexpresivo no hacía más que resaltar la autoridad, confianza y elegancia que exudaba. Los cambios drásticos en el manejo de los negocios, tanto en el país como en el extranjero, solo podían atribuirse en ese hombre tan talentoso. De hecho, cada una de sus decisiones impactaba el Producto Bruto Interno de varios países. Carlos asintió con indiferencia. Brandon se enderezó mientras se apartaba el cabello de los ojos con una sonrisa débil y nerviosa. Señor Wu, ¿cuáles son las últimas noticias sobre el plan de construcción del edificio de enseñanza? ¿Hay algo más que necesite modificarse?, preguntó Brandon cautelosamente. Carlos observó su rostro con atención antes de volverse hacia Emmett. Que alguien haga un seguimiento del proyecto. Quiero asegurarme de que toda la inversión se utilice exclusivamente en la construcción y en el costo de enseñanza. Brandon no pudo evitar ruborizarse cuando se dio cuenta de que Carlos había instruido que planeaba malversar los fondos. Sí, señor, contestó Emmett respetuosamente. No se preocupe, señor Wu. Yo cooperaré con el señor Song, pero primero déjame mostrarle el campus. Haciendo todo lo posible por mantener una expresión tranquila, Brandon dio un paso al costado y estiró un brazo para indicarle a Carlos que lo siguiera. Sin agregar una palabra más, este atravesó el enorme portón del campus. Mientras tanto, Karen no dejaba de maldecir en el camino de regreso, ya que no habían podido ver al decano, pero estaba decidida a volver en su oficina en otro momento. De repente vislumbró desde la distancia una multitud de estudiantes alborotados. Mire, el señor Wu está aquí. Ay, Dios mío, es el señor Wu. Dios mío, es más guapo que la mayoría de estrellas de cine. Tanto los estudiantes como los miembros del personal se estaban apiñando en el corredor. Karen se volvió hacia adelante con curiosidad y no tardó en ver a Carlos. El decano lo estaba siguiendo como si fuera un hombre muy importante. Debbie, el decano está ahí. Sin pensarlo dos veces, Karen agarró la mano de su amiga y corrió hacia la multitud. No obstante, como no esperaba que ella la jalara, Debbie perdió el equilibrio y chocó contra uno de los guardias de seguridad antes de caer a los brazos de un hombre. De repente, un incómodo silencio inundó el ambiente.
Debbie era bastante popular entre los estudiantes, ya que era conocida por ser la belleza del campus. La multitud estalló en un murmullo de voces. ¡Ay! ¿Por qué no pensé en eso? Yo también quiero abrazar a mi príncipe azul. Debbie es verdaderamente increíble. Admito mi derrota. ¿Puedo ser la segunda en abrazar al príncipe azul? No. Debbie es la chica de mis sueños. ¿Cómo es posible que se arroje a los brazos de otro hombre? Todos empezaron a susurrar entre ellos. Consternada, Debbie abrió los ojos cuando levantó la cabeza y se encontró con el hermoso rostro de Carlos. En el momento en que se miraron, ella sintió como si se le hubiera caído un rayo. ¿Qué está haciendo aquí?, se preguntó mientras se soltaba a toda prisa. Estaba molesta con el destino por ponerla en encuentros tan incómodos con Carlos, especialmente después de que le pidiera el divorcio. ¿Está bien, señor U?, preguntó Brandon. Había palidecido de miedo cuando vio a un estudiante chocar contra él. Sí, estoy bien. Carlos le lanzó una mirada gélida a Debbie y se arregló ligeramente la camisa arrugada. Su disgusto era muy evidente. Ella no pudo evitar enfurecerse ante su arrogancia y engreída expresión. ¿Cómo se atrevía a tratarla con tan poco respeto? ¿Qué sucede contigo?, espectó Brandon mientras la señalaba. Eres muy imprudente, apúrate. Y, señor Peirce, lo interrumpió Karen antes de que él pudiera terminar de hablar. Por favor, revise todas las pruebas antes de emitir un juicio. No fue culpa de Debbie. ¿Por qué tuvo un demérito? Discutiremos ese asunto más adelante. No arruinen la visita del señor U, replicó Brandon con el ceño fruncido y les hizo una señal para que se quitaran del camino. Sin embargo, Karen no permitiría que se le menospreciara. ¿Por qué tenemos que hablarlo más adelante?, preguntó alzando la voz. Creo que es un buen momento para que conversemos aquí y ahora. Tú. Brandon no esperaba que esa chica armara un escándalo en público. Entonces se volvió hacia Debbie con una expresión avergonzada y le hizo un gesto para que detuviera a Karen. Sin embargo, ella esbozó una sonrisa con una mirada indiferente. Yo también quiero saber por qué recibí un demérito. Tú. Brandon estaba colérico, pero no se atrevía a perder los estribos frente a Carlos. ¿Qué pasó, Paul?, preguntó volviéndose hacia su asistente. ¿Qué? Fue su orden, ¿no?, contestó él. Estaba tan asustado que se secó el sudor frío de la frente mientras se defendía. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo te atreves a echarme la culpa?, espectó Brandon fulminándolo con la mirada. Paul tuvo ganas de arrancarse el cabello. ¿No fue usted quien le pidió a Terence que me dijera que Debbie merecía un demérito? Capítulo 10. Confrontación. ¿De qué tonterías estás hablando? Yo no, exclamó Brandon con furia. Es cierto, si no me cree, pregúntale a Terence. Realmente me llamó, explicó Paul a toda prisa. No parecía estar mintiendo. Brandon estaba empezando a sentirse nervioso. ¿De verdad su hijo había hecho algo semejante? ¡Ay, Dios mío! Entonces resulta que el hijo del decano puede dar deméritos cuando le plazca, comentó Karen arrugando la nariz desdeñosamente. Los estudiantes que habían escuchado la conversación empezaron a abuchear. Algunos incluso sacaron sus celulares para hacer una publicación en sus foros.
Carlos estaba parado a un lado observando la escena con disgusto. Normalmente pálido, Brandon se volvió hacia la multitud mientras todo su cuerpo temblaba. El problema de Debbie no es para tanto, pero sigue siendo un escándalo después de todo. Y ahora Carlos se ha enterado. Si no puedo resolverlo correctamente, es probable que retire su inversión, pensó. Inmediatamente se volvió hacia Paul con una mirada firme. Trae a Terence ahora mismo, rugió. Sí, señor. Paul sacó torpemente su celular a toda prisa y llamó a Terence para que viniera. Este se encontraba con Olivia cuando recibió la llamada del asistente. Sin embargo, no se le pasó por la cabeza de que algo no andaba bien al enterarse de que su padre lo estaba buscando. Además, ya se le había acabado el dinero de la mesada, por lo que fue rápidamente a verlo trayendo a Olivia a la saga. No obstante, se llevó una sorpresa cuando Brandon tiró de su oreja apenas llegaron. ¿Qué diablos has hecho, mocoso?, espetó. Ay, papá, ¿de qué estás hablando?, replicó Terence, gritando de dolor. Antes de que entendiera lo que estaba pasando, Brandon lo arrastró para que quedara frente a Debbie. Discúlpate con ella ahora mismo. Terence vio a Debbie y finalmente entendió todo. ¿Me delataste con mi padre?, espectó desdeñosamente mientras fruncía el ceño. Perra, estás muerta. Debbie no reaccionó a sus insultos y simplemente hizo una mueca de indiferencia. Jesucristo, Brandon estaba tan enfurecido que le dio una bofetada a su hijo. ¿Qué tan descarado podía ser ese muchacho? ¿Cómo se atrevía a insultar a Debbie frente a toda esa gente? Papá, ¿qué? ¿Por qué me pegaste? Ella me sedujo, es una perra descarada, incluso ocasionó problemas en el bar. Una mujer como ella merece un demérito, exclamó Terence, con los brazos cruzados sobre su pecho. Estaba haciendo contraataques infundados sin pensarlo dos veces. Karen ensanchó las fosas nasales debido al enojo. Debbie es una joven excelente, declaró señalándolo. ¿Qué diablos te hace pensar que alguna vez se encaprichará contigo? La perseguiste durante más de medio año, pero al final ella te rechazó. Toda la universidad lo sabe. ¿Cómo te atreves a inventar esas cosas ahora? Estás loco. Es obvio de que le guardas rencor porque no lograste conquistarla. ¿Por qué tú?, murmuró Terence. Parecía que esas palabras le habían tocado una fibra sensible. Estaba tan enojado que su rostro se puso morado. De repente, Olivia salió a su defensa. ¿Cómo puedes decir algo así?, preguntó haciendo un puchero con una mirada inocente. Es cierto que antes le gustaba Debbie, pero todo está en el pasado. Ahora él me ama a mí. Además, es cierto escándalo en el bar. Si no es castigada, ¿no sería un mal ejemplo para los demás estudiantes? Luego dejó caer un par de lágrimas para lucir como un cachorro herido. Aunque no era tan hermosa como Debbie, seguía siendo una de las chicas más bonitas de la universidad. Por lo tanto, a algunos estudiantes se les ablandó el corazón y empezaron a respaldarla. Sí, Debbie se ha metido en muchas peleas. ¿Acaso olvidaron lo que pasó en Hurst? Olivia tiene razón. ¿Qué pasa si otros siguen sus pasos? La reputación de nuestra universidad se verá arruinada.
Terence, que había estado nervioso hacia unos segundos, volvió a mostrarse arrogante. Ya ven, Debbie merece ese demérito. Es cierto que ella me sedujo. Debbie puso los ojos en blanco ante la desfachatez de ese chico. Entonces sacó su celular del bolsillo, lo desbloqueó y presionó un botón. De repente se escuchó una voz arrogante y obsceno por altavoz. Dime, Debbie, ¿cómo se siente recibir un demérito? ¿Estás molesta? Todos lanzaron un jadeo colectivo. Era la voz de Terence. El silencio inundó el ambiente. Debbie dejó que la grabación continuara. Pero no puedes culparme. Golpeaste a mi novia, ¿verdad? Pero tengo una oferta para ti. Si aceptas acostarte conmigo, puedo ayudarte a lidiar con ese asunto. Todos los estudiantes fulminaron a Terence con la mirada. ¿Qué demonios? ¿Cómo se atreve a decir tal cosa? Es su culpa. Es un asqueroso. ¿Acaso cree que puede obligar a Debbie a acostarse con él solo porque su padre es el decano de la universidad? También mencionó que lo hizo por Olivia. Quizás ella está detrás de todo esto. Ahora todos apoyaban a Debbie. Terence nunca imaginó que ella podría haber grabado su conversación. Antes de que la grabación terminara de reproducirse, se abalanzó hacia Debbie para arrebatarle el celular. Eres una maldita perra, bastardo. Brandon estaba tan furioso que le temblaban las manos, así que se acercó a su hijo y le dio una patada en la espinilla. De inmediato Terence gritó de dolor y se derrumbó en el suelo mientras suplicaba clemencia. No es verdad, papá, esa grabación es falsa. Yo soy la víctima. Olivia puede testificar por mí. Debbie intentó seducirme. Era evidente que estaba desesperado por salvar su reputación. Mientras no admitiera su error con la ayuda de su padre, tal vez la situación podía verse menos seria, incluso como si nunca hubiera sucedido. Olivia no pudo evitar enfurecerse ante el hecho de que Terence la había engañado intentando ligar con Debbie. Sin embargo, era su patrocinador, por lo que no tenía más remedio que defenderlo. Señor Peirce, le juro que Terence es inocente, anunció a toda prisa mientras juntaba las manos frente a su pecho. Debbie observó fríamente lo desesperados que estaban por salvar las apariencias. Estaban a punto de decir algo cuando Carlos, quien había permanecido callado todo ese tiempo, habló de repente. ¿Y por qué no revisamos el audio? Capítulo 11. Disciplina. Debbie estaba sorprendida ya que no esperaba que Carlos la ayudara. Sin embargo, cuando lo miró se encontró con sus ojos fríos e indiferentes. Su corazón dio un vuelco y rápidamente apartó la mirada para evadirlo, pero luego se dio cuenta de que no había necesidad de hacer eso. Después de todo, no había hecho nada malo. ¿Por qué debería sentirse culpable? Carlos no pudo evitar burlarse internamente cuando notó su reacción tímida. Ahora se siente culpable. Emmett, ¿qué estás esperando? Toma la grabación y revísela, ordenó con una mirada fría y el ceño fruncido. Emmett, que había sido un espectador hasta ese momento, recuperó el sentido y se acercó a Debbie. Señorita Niang. Antes de que pudiera terminar de hablar, ella le entregó su celular. Terence palideció de miedo y empezó a sudar frío, pero no se atrevió a decir nada. El informe de Emmett llegó en menos de 5 minutos.
Señor Wu, no hay ningún problema con la grabación, no existe ningún rastro de manipulación, anunció respetuosamente. Sin embargo, para su sorpresa, Carlos lo miró como si hubiera dicho algo malo. Emmett había estado trabajando para él durante muchos años. ¿Cómo era posible que no supiera las intenciones de su jefe? Señor Wu, el director del Departamento de Tecnología revisó la grabación en persona, agregó tragando saliva nerviosamente. Le preguntaré. No importa, lo interrumpió Carlos con firmeza. A pesar de que Emmett podía ser perezoso en algunas ocasiones, estaba seguro de que no se atrevía a mentirle en un asunto tan importante. Carlos observó brevemente a Debbie mientras le hacía un gesto a su asistente con la mano para que devolviera su celular. Por su parte, Brandon había pensado que podría cambiar las cosas a su favor cuando escuchó los solemnes juramentos de Terence y de Olivia, pero nunca imaginó que la situación empeoraría. Apretando los dientes con ira, volvió a patear a su hijo y se disculpó con Carlos. Lo siento mucho, señor Wu. Parece que mi hijo ha olvidado cómo comportarse. Todo es mi culpa. Me encargaré de que no se repita. Le pediré a alguien en administración que cancele el demérito en este instante. Terence gritó de dolor internamente, pero no intentó defenderse. Estaba sumamente avergonzado. No es usted quien debe disculparse, respondió Carlos con una mirada gélida. Luego se volvió hacia Terence, quien estaba sentado en el suelo haciendo una mueca de dolor. Sí, sí, exclamó Brandon y le dio otra patada a su hijo. Pídale disculpas a Debbie. Aunque ignoraba quién era Carlos, Terence se dio cuenta de que Carlos debía ser un hombre muy importante por la mirada sumida de su padre. Por lo tanto, no tenía más remedio que ponerse de pie y disculparse. Lo siento, Debbie. Ella notó la falta de sinceridad en la expresión de Terence, así que respondió con una mirada indiferente. ¿Crees que una simple disculpa puede solucionar este asunto?, murmuró Karen con los ojos en blanco. Sin embargo, su voz fue lo suficientemente alta para que todos la escucharan. Los demás estudiantes jadearon fuertemente debido al asombro. El castigo debe ser proporcional al delito, si tenemos en cuenta sus acciones. Una disculpa parece ser demasiado indulgente. Por supuesto, si hubiera sido otro estudiante, ya lo habrían expulsado de la universidad. Pero Terence viene de una familia poderosa. ¿Cómo podemos compararnos con él? El rostro de Brandon se puso tan pálido como la muerte cuando escuchó las palabras de los estudiantes. Por supuesto, una simple disculpa no es suficiente, anunció con los dientes apretados. En un esfuerzo por apaciguar la furia de la multitud, Terence será expulsado de esta universidad y Olivia Mu recibirá una advertencia. Olivia se derrumbó en el suelo estupefacta. Una advertencia. Ese castigo quedaría en su expediente académico, manchando permanentemente su futuro. Terence sacudió la cabeza con incredulidad. Papá, gritó, ¿por qué? Lo que le dije a Debbie no era serio, solo estaba enojado. No puedes expulsarme de la escuela por algo tan insignificante. Los puños de Brandon temblaban de ira mientras miraba a su hijo. Desafortunadamente, las acciones tienen consecuencias y debes pagar por lo que has hecho.
Esa regla se aplica a todos en esta universidad. Luego le indicó a Paul que se los llevara. Terence no se atrevía a armar un escándalo frente a Carlos, pero antes de marcharse miró a Debbie con los ojos llenos de malicia y de resentimiento. Olivia le siguió con los dientes apretados y fulminó a Debbie con la mirada.